Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano y hermana. En esta hora vamos a estar mirando una lección más, recordándoles que estamos mirando acerca de los dones espirituales que Dios imparte a la iglesia, tanto dones espirituales como dones de ministerio. En esta mañana vamos a estar mirando la lección número 7, que se titula El ministerio del profeta. Ya vimos lo que es el ministerio de apóstol, estuvimos mirando un poco qué es el ministerio apostólico. Pues Dios impartió en Efesios 4:11, nos dice que Él constituyó en la iglesia a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los dones ministeriales, y tienen un propósito, un objetivo, de los cuales Dios ha impartido estos dones a la iglesia, que es de equipar a la iglesia para que todos alcancemos la madurez espiritual y podamos alcanzar la medida, la estatura al nivel de Cristo. Entonces, los dones ministeriales nos llevan, nos equipan a nosotros como creyentes, nos capacitan, nos dan forma para que nosotros alcancemos lo que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En esto ahora vamos a ver el ministerio del profeta. Cuando nosotros hablamos acerca del ministerio del profeta, nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que es fundamental para la iglesia de Cristo aún en nuestros días actuales. Dios sigue siendo el mismo. Lo que sucede en muchas ocasiones es de que hay hombres y mujeres que se levantan en el nombre de Dios, autoproclamándose que tienen el don o el ministerio de ser profetas. Y muchas de las veces lo que hace es traer una confusión a la iglesia de Cristo. Y recuerde que Satanás es un experto en querer infiltrarse en el pueblo de Dios y con ello confundir al pueblo de Dios. Y más cuando el Señor ha establecido en su palabra, o Él mismo ordenó a la iglesia con un llamado especial a personas con estos ministerios, con estos dones ministeriales, Satanás trata de confundirlos para que la iglesia de Cristo no alcance la madurez, para que el pueblo del Señor se confunda y no acepte como tales. Es bien importante y muy necesario que la iglesia del Señor, nosotros nos equipemos con lo que el Señor nos ha dado, tanto dones espirituales como dones ministeriales, porque ellos nos ayudan a nosotros a desarrollarnos como tales. Entonces, en esta hora vamos a ver lo que es el don del ministerio profético, y vemos que este es un llamado, el profeta es llamado para hablar según el corazón del Padre, o sea, el corazón de Dios, y no siempre su mensaje es aceptado. Hoy en día vamos a ver, vamos a ir por puntos, al final vamos a ver cómo los profetas falsos se levantan y muchas de las veces hablan en su propio nombre, en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan. Ya les había comentado que en una ocasión había una persona que se decía profeta, y cuando iba a visitar a una iglesia, lo que hacía era visitaba las redes sociales de esa iglesia y miraba cómo estaba la cosa por ahí, el movimiento, qué proyectos tenían, cuál era la visión de la iglesia, quiénes eran los líderes. Todo se publica muchas las veces en redes sociales, y ya cuando llegaba ahí, pues ya declaraba profecías acorde a lo que él había visto en redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como luego decimos por acá, está muy choteado eso. Pero no quiere decir porque esté choteado, porque haya falsos profetas, no quiere decir que no existan los verdaderos. Satanás lo que se ha encargado hasta nuestros días es confundir, es levantar falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, y con todo ello trae confusión al cristianismo. Y el cristiano, ¿qué es lo que hace? Dice, viene un profeta y reprende al diablo, ¿verdad? Ya no lo acepta como tal, o está esperando qué es lo que dice. Pero ahora vamos a ver qué es lo que viene siendo. Entonces, el profeta, de todos los dones espirituales, uno de los más que nosotros debemos de desear, debería de ser el de discernimiento. ¿Sí? La iglesia del Señor lo que debe de desear, más que usted quiera hablar en lengua, más que quiera usted tener otros dones, deberíamos nosotros de desear el don de discernimiento, para que de esa manera nosotros no fuésemos engañados.
Aún el apóstol Juan decía en una de sus cartas, probad los espíritus. O sea, no todo aquel que viene hablando en nombre de Dios es enviado por Dios. Y por eso dice, probad los espíritus, probadlos. ¿De qué manera la iglesia del Señor va a avanzar? Más que probando, más que discerniendo. Pero para poder nosotros discernir, tenemos que estudiar la Biblia. O sea, no vamos a nosotros esperar decirle, Señor, dame el don de discernimiento y cuando me despierte quiero tener ese don. No. Estaba un pastor, estudia mucho la palabra de Dios y eso, entonces, que en una ocasión su esposa le dice al Señor, Señor, dame esa habilidad de exponer tu palabra, de predicar, de enseñar como mi esposo. Y dale, con eso era su oración día tras día. Y en una de esas que el Señor le dice, pues estudia como Él estudia. O sea, ¿quieres enseñar? ¿Quieres tener una revelación de mi palabra? ¿Quieres tener un amplio conocimiento, pero no estudias como Él? Él se mete a estudiar 8 horas diarias estudiando mi palabra. ¿Y tú cuántas estudias? Entonces muchas de las veces nosotros queremos adquirir algo de Dios como arte de magia. No es así. Nosotros tenemos que ser activos en el Señor y no ser ociosos. La sociedad, alguien decía, es la madre de la carnalidad, porque cuando nosotros estamos ociosos, se nos vienen miles de ideas, miles de pensamientos, miles de cosas que hacer, y es ahí donde nosotros cedemos a la tentación, al desánimo, a todo. De ociosos, ¿qué hacemos? Queremos conocer una revelación, por ejemplo, queremos conocer a los verdaderos profetas. ¿Y qué es lo que más fácil hacemos? ¿A dónde nos vamos? A Google, a Internet, nos vamos a YouTube. Y muchas de las veces, déjeme decirle que a veces se descreditan a verdaderos hombres de Dios a través de las redes sociales. No basta con el simple hecho de que alguien publique algo mal o corte los videos o haga editación en ellos y diga, tal hermano dijo esto, hizo algo mal, y muchas de las veces no se enseña lo de al inicio. Por ejemplo, lo que nosotros debemos de hacer, ¿quién de nosotros lee una carta y se queda solo con el final? Bueno, ya ahora no se escribe cartas, ¿verdad? Pero anteriormente, ¿qué es lo que se hace? ¿Alguien se quedaba con el último renglón? No. Teníamos, para entenderlo todo, teníamos que leerlo todo. No nos podíamos, por ejemplo, podían estar diciendo la abuelita escribiéndole a Cecilio, hijo, mira, te quiero mucho y todo, pero acuérdate de esto y lo otro, y al final le pega una regañada que regaña a uno de sus hermanos, y se queda, mi abuela dice que esto y lo otro, y qué tal si al inicio decía, entrégale esto, dale esto, dónale, regálale esto, yo le envío esto. No, sino que nosotros, a través de las redes sociales, nosotros también tenemos que examinarlo, porque muchas de las veces se hacen editaciones. Una vez alguien dijo que no bastaba para descreditar a una figura pública crear 100 blogs en internet con una noticia falsa, y que al final del día él podía quitar, ya sea de su puesto público, a esa persona por causa de esos 100 blogs que publicó una noticia falsa. Y en 100 blogs, pues alguien lo escuchaba aquí, alguien allá, lo compartía, y al final se hacía viral. Y una difamación falsa, y al final lo descreditaban y lo bajaban. Entonces, no todo por las redes sociales. Entonces, para esto nosotros tenemos que estudiar. Alguien una vez, y quiero comenzar con esto también diciéndoles, alguien una vez le dijo a un médico, oye, ¿cómo le haces tú para ser un médico excelente? O sea, ¿cómo estudias tú la enfermedad? ¿Estudias todo lo malo que trae con ello? ¿O cómo le haces para saber tan exactitud del problema de esta enfermedad? Y le dijo, a mí no me importa investigar los síntomas malos o qué es lo que trae. Yo lo que investigo es cómo debe de funcionar bien el cuerpo. De ahí, si yo sé que no está funcionando como debe, es que algo está mal. Pero no llevo mi tiempo en estar investigando lo malo. Yo investigo cómo debe de funcionar, qué es lo que lleva cada arteria, cada célula, qué es lo que es su funcionamiento, y con eso me basta. Así yo sé cuando alguien está mal. Yo no estudio lo malo, estudio el buen funcionamiento. Entonces nosotros como Iglesia del Señor tenemos que comenzar con el buen funcionamiento.
¿Qué es lo que Dios quiere? Porque nos confundimos. Bueno, entonces comenzamos que la iglesia del Señor deberíamos nosotros de procurar el don de discernimiento. Nosotros oímos muchas voces y no podemos seguir a todas ellas. ¿Sí? Usted va a escuchar miles de voces a su alrededor, pero no podemos nosotros perder el tiempo en estar siguiendo a todas ellas o perdiendo el tiempo en escucharlas. Y desde el momento nos damos cuenta que algo está mal, porque ya hemos escuchado lo verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es honesto, como decía el apóstol Pablo, todo lo verdadero, todo lo puro, en esto pensar, les dice. No pienses en lo malo, no pienses en quién está funcionando mal, piensa en lo honesto, en lo puro, en lo honesto, en esto procurar que nosotros pensemos. Entonces, una vez que nosotros hemos examinado lo bueno, nos damos cuenta que rechazamos y que obtenemos. ¿Sí? Pero si procuramos buscar qué es lo malo, el mal funcionamiento, nos vamos a perder entre todo lo bueno que puede salir de todo ello. En la introducción, el ministerio del profeta es sumamente importante para nuestros días, pues de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles, tal ministerio tiene un valor excelso en la iglesia de cualquier tiempo y lugar. O sea, no importa el tiempo, la época, el lugar, este ministerio profético existe. Y hay el verdadero. Sí, es cierto, como les dije, que había un profeta que no sabía qué profetizar. Si llegó Navidad de Año Nuevo, le dice: pueblo mío, así dice el Señor, feliz Navidad de Año Nuevo. No tenía más que decir el ingrato, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces vamos a ver ahorita lo del falso. El profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el profeta del Antiguo Testamento? Ayúdenme. ¿Quién era? ¿Cómo se catalogaba un profeta del Antiguo Testamento? Nada. Por lo que decía, Por lo que decía, pero había muchos que decían, y a veces por ellos mismos decían. Decía el Señor hablando a través de los profetas, le decía, muchos dicen, palabra de Jehová, y yo nunca he dicho nada. Entonces, vemos que el profeta del Antiguo Testamento era una persona encargada de hablar en nombre de Dios especialmente. Y Dios, el Altísimo, nuestro Señor, hacía de él su portavoz, un embajador que representaba los intereses del reino divino aquí en la tierra. Y cuando Dios levantaba siempre a un profeta, lo designaba para hablar a toda la nación de Israel, pero también en muchas ocasiones hablaba al pueblo pagano. No necesariamente hablaba al pueblo de Israel. Vemos a Jonás, tuvo que hablar al pueblo de Nínive no era del pueblo de Israel. Nosotros también vemos, por ejemplo, Dios levantó profetas como Samuel, que él fue el último de los jueces y el primero de los profetas para la nación de Israel. Eso lo encontramos en 1 Samuel 3, 19 y 20. Y también Dios levantó a un Elías y un Eliseo. También levantó a mujeres en el ámbito profetizo, que vemos, por ejemplo, a la profetisa Hulda en 2 de Reyes, capítulo 22, verso 14 al 20. Y muchos otros de los profetas que fueron como Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas. Dios siempre levantó, porque los profetas en el Antiguo Testamento eran los portavoces de Dios, eran los embajadores que representaban lo divino aquí en la tierra. Vemos también, por ejemplo, el oficio del profeta en el Antiguo Testamento, que a través de la inspiración divina, el profeta recibía una revelación que ponía al descubierto lo que estaba también en oculto. Anunciaba juicios, emitía también consejos, advertencias divinas, todo de alguna manera relacionado con lo que Dios ya había declarado antes. ¿Sí? Es algo que debemos ir entendiendo, pues desde el Antiguo Testamento el profeta nunca declaraba una palabra que Dios ya no hubiese anunciado antes. ¿Cuándo es cuando Dios levantó a los profetas? El primero de ellos fue Samuel, último de los jueces y primero de los profetas. ¿Qué era lo que hacía Samuel? Solamente repetía el mensaje que Dios ya había dado a través de la ley. Si nosotros vemos cuidadosamente qué era lo que anunciaban los profetas, juicio sobre la nación de Israel, pero ¿por causa de qué? De una desobediencia. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, el decálogo, dio las ordenanzas en el monte Sinaí,
también les dijo a través de Moisés, les dijo, si ustedes me obedecen, va a haber estas bendiciones sobre ustedes. Va a haber prosperidad, va a haber abundancia, no va a haber enfermedad, va a haber sanidad. Pero si ustedes me desobedecen, ¿qué es lo que va a venir? Las plagas de las naciones paganas, los juicios, va a haber mortandad, van a ser cautivos, van a ser llevados esclavos a otra nación, van a ser oprimidos. Entonces los profetas lo que anunciaban era de lo que venía el juicio de Dios por causa de una desobediencia, un juicio que ya había sido anunciado anteriormente, no era algo nuevo que ellos inventaban. En ocasiones nosotros vemos que sí traían una revelación que ponían en descubierto lo oculto, como por ejemplo, ¿qué fue lo que pusieron en descubierto? Algo de ello, algo práctico, fue el pecado de David. ¿Qué hizo Dios a través del profeta? Y no fue de una manera tan directa, ¿verdad? Se la barajeó ahí, comenzó y le dijo, mira, había un hombre rico y un hombre pobre. Al hombre rico le vinieron a visitar de lejos y tenía muchas ovejas, tenía todo, y comenzó y lo puso al descubierto. Al final, ni él mismo lo condenó. ¿Quién se condenó solito? David. Él mismo dice, no, al tal es digno de muerte, es un miserable, a este hay que matarlo. Le dice, un momento, no sé si eres tú. Y dijo, ay, retracto lo que dije. Y comenzó el ayuno y todo. ¿Por qué? Si nosotros vemos cuando Dios trae algo al descubierto a través de un profeta, no nos avergüenza. O sea, cuando es Dios el que envía a un profeta y tiene que traer al descubierto algo, no lo hace en público. ¿Qué le hubiera costado al profeta Natán llegar ante David? Él hubiera hecho una asamblea. Hubiera ido, rey David, el Señor me ha dicho una palabra, reúne a todos los nobles de tu reino y voy a declarar la palabra que Dios me dijo. No, fue en privado y comenzó y le dijo, mira, tengo esto para ti, un mensaje viene y todo. Y al final se da cuenta David que era él y dice, bueno, pues ya yo te la dejo, ¿verdad? Ese fue el mensaje. Y ahora por causa del arrepentimiento le dice, mira, tú no vas a morir, el que va a morir va a ser tu hijo. Y él todavía dice que se puso a ayunar y todo, entonces, pero vemos que muchas veces el oficio que hacía el profeta. Entonces, Dios siempre, cuando hablaba a través de los profetas, era algo que él ya había declarado. Una sentencia, un juicio que ya venía. Y cuando era algo que tenía que ser privado y que era revelar algo en oculto, nunca lo hacía. Siempre lo hizo cuando hubo eso, era la obstinación del pueblo de Israel por seguir en el pecado. Que seguían obstinados en seguir en la maldad. Entonces Dios hablaba a través del profeta y le decía, mira, esto está sucediendo. Entonces ahora nosotros vemos, por ejemplo, la frase que usaban los profetas en el Antiguo Testamento era, vino a mí palabra de Jehová. Eso era como un sello de garantía, que ellos estaban hablando en representación de Dios, o también decían, así dice el Señor. Esas expresiones le daban una garantía para que el oyente prestara la atención y que el profeta estaba dando una palabra de parte de Dios. Así dice Jehová, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por ejemplo, en Ezequiel. También nosotros vemos que símbolos y visiones también eran formas en las que Dios hablaba a través de los profetas a su pueblo. No todo el tiempo era directo, era a través de símbolos. Por ejemplo, vemos Jeremías, que es lo que hace, ve a la casa del alfarero y ahí te diré mi palabra. Y en base a lo que él estaba viendo, al símbolo, a lo que estaba sucediendo, daban, por ejemplo, vemos también en Daniel. Y también nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el profeta ejercía un importante papel de consejo en el palacio real. Por ejemplo, vemos a Natán en 2 Samuel 12:1, 1 Reyes 1:8, verso 10 y 11. Pero nosotros vemos que, sin embargo, el profeta pasó a ser perseguido, pues su profecía confrontaba directamente la prepotencia de la nobleza y la disimulación de los sacerdotes y la injusticia social que existía. Los profetas, ¿por qué pasaron a ser perseguidos? Por ejemplo, Jeremías, Isaías, todos ellos,
Porque aparte de todo ellos su profecía estaba confrontando directamente la prepotencia de la nobleza. O sea, lo que la corte real hacía, que ya no seguía los estatutos de Dios. Por ejemplo, al rey se le ordenaba que tenía que ser noble, que tenía que ser justo, equitativo. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Ya comenzaban a cargarse. Había el soborno, existía todo eso, y a causa de todo ello, el profeta declaraba, repetía las mismas palabras de la ley que Dios ya había pronunciado en el Sinaí, que les decía: si ustedes no son justos, si ustedes oprimen a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso, se las van a ver conmigo. O sea, porque yo soy el protector de la viuda, el protector del pobre. Y comenzaba a dar leyes y estatutos que debería de hacer todo israelita a favor de ellos. Por ejemplo, en la siega, que era lo que tenían que hacer, la espiga que se caía, no la tenían que recoger, la tenían que dejar para el extranjero, para aquel que venía atrás. Pero comenzaban a ver esas injusticias, y entonces el profeta se levantaba en nombre de Dios y les decía: le han dado la espalda a Dios, y juicio de Dios va a venir a ustedes por darle la espalda a Dios. Y no les gustaban los nobles, y comenzaron a ser perseguidos. El profetismo, para ir terminando el punto número 1. Según un diccionario teológico, Patmos, el profetismo fue un movimiento que surgió en el periodo aproximado del siglo 8 a.C., tanto en Israel como en Judá. El objetivo de ese movimiento era restaurar el monoteísmo hebreo, combatir la idolatría, denunciar las injusticias sociales y proclamar el día del Señor y reavivar la esperanza mesiánica. O sea, el profetismo en el Antiguo Testamento tenía sus objetivos. No era avergonzar, como hoy en día muchos se levantan y lo que dicen: voy a profetizar. Y Dios me revela, hermano José, desde el momento en que puse mi mano sobre usted, que hay esto y esto en usted, y fue que vino. Y comienzan a sacarle todos los trapitos. En ocasiones sí sucede, si la persona está obstinada en vivir en esa vida de desorden, Dios le da una oportunidad, 2, 3, le sigue dando oportunidades, pero cuando la persona sigue, no queda otra más que sacar al descubierto lo que esa persona hace. Porque muchas las veces nosotros nos pasamos de listos. Decimos: nadie me ve, vivo bajo la gracia. Aquí nadie me ve, yo vivo en pecado y engaño a los hermanos. Voy y me echo por allá mis coronas, no las del cielo, ¿verdad? Y luego llego y toco, ministro y hago y brinco y salto y hago de todo y le sonrío a todo el mundo. Y Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor y de perdón. Y Dios, a través de una prédica, de otra, de enseñanza, de testimonio, le exhorta y le dice que deje esa doble vida, que no sea un hipócrita, etc. Y él sigue: nadie me ve, yo me cuido, nada más que miro a todos lados, que no vea ninguno de los hermanos de la iglesia, y con eso está. Entonces, cuando la persona sigue en esa obstinación, Dios puede hacerlo, pero no lo hace con el objetivo de avergonzar a las personas, sino que lo hace porque ya fue demasiado, ¿no? Entonces vemos que el objetivo que tenían era de restaurar el monoteísmo hebreo. ¿Qué significa esto? Que había un solo Dios verdadero. Solo Israel adoraba a un solo Dios. Todas las naciones, ¿qué hacían? Tenían miles de dioses, cientos de dioses. Pero el profeta lo que anunciaba era que había un solo Dios. ¿Qué hizo Elías con los profetas de Baal? A toda esa nación le demostró que había un solo Dios verdadero, un Dios que estaba sobre todos los dioses. Aun cuando Israel pierde el arca, los filisteos la toman cautiva y ellos la llevan ante su dios Dagón. ¿Y qué es lo que sucede? Estaba postrado, caía esa estatua que nunca se les había caído. Cada mañana que iban y veían, estaba postrada ante el arca del pacto, demostrando que había un Dios sobre todos los dioses de la tierra. Entonces, el profeta, uno de los objetivos que tenía era anunciar, restaurar el monoteísmo hebreo, combatir la idolatría, denunciar las injusticias sociales, proclamar el día del Señor y reavivar la esperanza mesiánica.
Fue en ese tiempo entonces que los verdaderos profetas en Israel fueron cruelmente golpeados, encarcelados y asesinados. ¿Por qué? Porque Israel comenzó a corromperse, aceptó la idolatría, otros ídolos, ya no era el monoteísmo, no era ya un solo Dios, sino que eran múltiples dioses que la nación de Israel comenzó a abrazar. Comenzó la idolatría, comenzaron las injusticias sociales y la esperanza mesiánica comenzó a perderse. Como que sí, el Señor nos prometió un Mesías, un Salvador, pero está muy lejos. No viene, su cumplimiento no se viene y comenzó a perderse esa esperanza. Y fueron pocos los que aguardaban esa esperanza hasta que vino el cumplimiento de esa profecía. Ahora vamos al punto número 2. El profeta en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de un profeta en el Nuevo Testamento, ¿serían similares a los del Antiguo? ¿Qué entendemos? Yo sé que todos han leído la Biblia, han escuchado. ¿El profeta en el Nuevo Testamento quién era? Juan el Bautista del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Quién más? Pero ¿qué es el profeta en el Nuevo Testamento? No quiénes eran. ¿Qué era lo que hacía el profeta en el Nuevo Testamento? Nada. Bueno, también puede ser nuestro Señor Jesucristo, también. Sí, ellos fueron, pero ¿qué es el ministerio del profeta en el Nuevo Testamento? Ellos fueron, el mayor de los profetas fue nuestro Señor Jesucristo. El apóstol por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, ya vimos que el que es enviado. Él fue el apóstol por excelencia porque él tuvo una misión, fue enviado, comisionado por el Padre. Pero ahora el profeta. Pues estaba más para guardar la iglesia, ¿no? Para todo eso del Evangelio. Porque ahorita me estoy recordando a un profeta ahí que cuando Pablo iba en el barco, que dice, así va a ser atado el hombre que, no recuerdo. Cuando estaban, ¿en qué iba? Se quitó el cinto y con el cinto, ¿de qué es este cinto? Algo así. Sí. Vemos ahí nosotros que el ministerio profético en el Nuevo Testamento no fue tanto de predecir un futuro de algo que iba a suceder. Recuerden que en el Antiguo Testamento el profeta lo que decía, ya viene el día del Señor, el día de Jehová está cerca, arrepiéntanse. La profecía viene, Isaías profetizó acerca del cumplimiento del Mesías, que fueron siglos después de esa profecía que tuvo su cumplimiento, pero algo que iba a venir, algo que Dios establecía. Y en algunos de ellos fueron escasos, como el que menciona Ángel, de que fue cuando Pablo iba a ir a otra ciudad, iba a ir a Jerusalén. Entonces fueron los hermanos a despedirlo al puerto y comienza el Señor hablando por medio de uno de los profetas y les dice que así le esperaba a Pablo, al dueño de ese cinturón, en Jerusalén. O sea que no le esperaba que lo iban a recibir con fiesta, con banda ni nada de eso, sino que lo esperaba, le esperaban cadenas, le esperaba prisiones. Y los hermanos lloraban, le rogaban que no se fuera. Y Pablo le dice, no, yo tengo que ir. Aguerrido Pablo, ¿verdad? Todavía le dijeron, él no descreditó esa profecía. No le dijo, cállate Satanás, ¿verdad? ¿Me quieres impedir? No, sino que dice, a mí me es necesario. Y si me espera todo eso, lo voy a aguantar por el nombre del Señor. Le estoy parafraseando. Dice, porque yo tengo que llegar. Y yo tengo que ir a Roma. Su meta era llegar a Roma. Y llegó, pero no llegó libre, ¿verdad? Y aún así predicó, llegó en cadenas, llegó a todo. Y aún, fíjese, él estaba para quedar libre, pero él apeló a César. En los primeros juicios que le dieron y todo, si él no hubiera apelado a César, lo hubieran soltado como ciudadano romano, etcétera y todo. Pero él dijo, no, yo apelo a César, a mí ninguno de ustedes. A mí me tiene que llegar ante el tribunal, ante César. Y fue que llegó hasta Roma. Y nosotros vemos que todo era un plan divino, pero hubo una advertencia de lo que le esperaba a él. Pero él estaba dispuesto a enfrentar todo ello. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término profeta
El término profeta aparece en segunda posición de la lista presentada, por ejemplo, en 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11, y el profeta es identificado 3 veces en la epístola a los Efesios como alguien que acompañaba a los apóstoles. Por ejemplo, Efesios 2:20, Efesios 3:5, Efesios 4:11, y la Biblia afirma que los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios se edifican sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto está en Efesios 2:19 y 20, y la Biblia nos muestra la importancia del ministerio del profeta en el liderazgo de la iglesia del primer siglo. Era muy importante. Por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Alguien que lo tenga puede leerlo. Me alegro de ser débil. 1 Corintios 12:10. Sí, nada más que es otra versión. Ah, sí, sí. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Perdón, es 1 Corintios aquí. Perdón. 1 Corintios 12:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, Corintios 1 Corintios 12:10. 18, perdón. Sí. Dale, ya, Sí. A otros le hace milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces vemos que es parte de los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, y el oficio del profeta neotestamentario, su ministerio en el Nuevo Testamento no consistía en predecir el futuro, ni en adivinar el presente, o entrar en un frenesí o en una controversia, de ninguna manera, porque el profeta del Nuevo Testamento era dotado por Dios para recibir y mediar directamente la palabra de Dios. Pero a pesar de que en algunas ocasiones se predijo el futuro, su oficio consiste en proclamar e interpretar la palabra de Dios por vocación divina, con vistas a la amonestación, exhortación, ánimo, consolación y edificación de la iglesia. Vamos a Hechos 3:12 al 26. Es donde vamos a ver con qué vistas es que el profeta en el Nuevo Testamento estaba para anunciar. No era para adivinar, no estaba tampoco ahí para decir algo que iba a venir en el futuro, ni para entrar en una controversia. ¿Alguien tiene Hechos 3:12 al 26? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Sí, 3:12 al 26, está un poquito largo. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora
aquí claramente nosotros vemos en qué consistía la palabra profética en el Nuevo Testamento, que era su oficio consiste en proclamar e interpretar la palabra de Dios. Si nosotros vemos cómo el apóstol Pedro comenzó, no es de que diga, bueno, la Biblia no necesita de interpretación. Alguien dijo, la Biblia se interpreta sola. Sí, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para nosotros poderle dar esa interpretación correcta, porque muchas de las veces usamos una aplicación y pensamos que la interpretación va a decir, ¿cómo está esto, hermano? La Biblia solamente tiene una sola interpretación. Cada pasaje de la Escritura tiene una sola interpretación, pero puede tener miles de aplicaciones. ¿Cuáles son esas? Que posiblemente cuando usted la lee, está pasando por un desánimo. Lee, digamos, un salmo y dice, pues este salmo me trae ánimo. Y usted pasa y testifica, hermano, estaba leyendo la Biblia y esta palabra pues la creí, la apliqué y fíjese que hubo esperanza en mí, hubo una fuerza, hubo ese aliento. Le está dando una aplicación. Pero aún los salmos, hay salmos proféticos que tenían una sola interpretación. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, que a veces a una aplicación la hacemos como una interpretación. Y ahí es donde viene la distorsión de todas las doctrinas y creencias. Porque a una aplicación la toman como interpretación y eso no es cierto. Nosotros podemos leer un pasaje de la Escritura y yo puedo predicar de ello y decirles, apliquemos esto a nuestras vidas. Es muy diferente a que les diga, así dice Dios, y esto era, y aquí quiere, y aquí, cortar un montón de cabezas porque aquí decía. No, para interpretar la Biblia hay que ver el contexto histórico, hay que ver por qué lo decía, cuál era el objetivo, qué era lo que se vivía en esa época y cuál era el propósito de esa palabra. Cuestionar las preguntas y contestarlas y al final decimos, esta es la interpretación de ello. Y la aplicación, pues eso usted le puede dar. Voy a decirle, bueno, pues aquí yo lo que entiendo es esto. Y así es de que lo voy a aplicar a mi vida. Voy a dejar mi mala manera de vivir. Y quiero cambiarla. Entonces, nosotros vemos aquí para regresar, porque el profeta proclamaba, consistía en interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Si nosotros le leemos con atención, cómo redujo todo el Antiguo Testamento lo que hablaban los profetas. Cómo lo asimiló. Cómo se los puso, haga de cuenta que le trajeron a Pedro las libras, los kilos de bistec y tomate y de todo, y él comenzó rápido y hizo un platillo ahí bien exquisito. Le dice, aquí está, cómanlo. ¿Y qué fue el resultado de todo ello? Que todos se compungieron de espíritu y dijeron, bueno, ¿y qué debemos de hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso, Pedro? Ya después de que le trajo todo, les interpretó todo lo que decían los profetas, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el ministerio profético, aún en la actualidad, consiste en proclamar e interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Y aparte de todo ello, no solamente eso, sino que por una vocación divina, no es porque se le vino a la mente y porque sumó 2 más 2 es 4, y bueno, pues ya todo el mundo, algo que todo el mundo sabe, o que ya trae una revelación nueva y comience para que sea, que se vea que revelación nueva, comienza a echarle un montón de disparates, y al final, ¿qué dijo Dios? Nada. De lo que dijo Dios, nada se notó. ¿Ves más lo que él quiso? Entonces, también es una amonestación, porque ahí mismo Pablo en todo eso es un ejemplo, amonestó, exhortó, animó, consoló y edificó. Todo eso lo hizo de un solo. Por eso le digo que haga de cuenta que él recibió todo lo que se necesita para hacer un platillo exquisito, y él rápido se cortó, hizo, puso en el fuego y todo, y lo dio, y fue muy notorio. También nosotros vemos que el deber del profeta del Nuevo Testamento, al igual que el del Antiguo, era poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir el juicio venidero y combatir la mundanalidad y la frialdad espiritual entre el pueblo de Dios. Eso era. Cuando nosotros vemos en Lucas, abra su Biblia, Lucas capítulo 1, verso 14 al 17. Alguien léalo. Lucas 1, 14 al 17. Y por causa de lo que el profeta hacía, todo esto era rechazado. ¿A quién le gustaba que le dijeran todo eso?
a nadie. Lucas 1, 14 a 17, ¿qué nos dice? Amén. Y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ahí vemos cuál era el objetivo del profeta, de Juan el Bautista. Era anunciar, era hacer volver, y nosotros ya vemos la manera de su predicación. También nosotros vemos que por causa de todo ello que ellos anunciaban, el mensaje de Dios tan claro y lo descifraban, pues eran rechazados. El objetivo del don del ministerial del profeta, el profeta es llamado por Dios para llevar a la iglesia de Cristo a una plena madurez cristiana. Pues como un organismo vivo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe desarrollarse para la edificación en amor. Y para esto necesitamos de los llamados que Dios hace a personas con dones ministeriales. También vemos que para que esto sea una realidad, los profetas del Señor deben desempeñar sus funciones, capacitados y dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando habla en Corintios acerca del profeta, es acerca de la predicación de la verdad. El profeta producía la edificación de la iglesia, alentaba a la obediencia, alentaba en medio de la tribulación, lo cual era el deseo de Dios para su iglesia. Los dones espirituales siempre son para beneficio de los demás y no solo para uno mismo. El don del profeta, cuando Dios capacitaba a alguien, era para alentarlo, para amonestarlo, y aún en medio de la persecución, de la tribulación, tuvieran ánimo, aliento. También nosotros vemos que la profecía, el significado básico es proclamar o hablar en público, profecía, a lo cual se añadió la connotación de previsión durante la Edad Media. Desde que las escrituras se completaron, la profecía no ha sido más que un solo medio para transmitir una nueva revelación, sino que se limita a la que ya se dio para transmitirla, a la proclamación de lo que ya ha sido revelado en la palabra escrita. O sea, la profecía no es para nosotros sacar una revelación nueva, sino que es proclamar lo que ya está escrito. Y va a decir, hermano, pues todos profetizamos, entonces todos tenemos ese don. Solamente Dios dota a esas personas con una capacidad especial que puedan poner en la mesa, digámoslo así, la palabra tan expresada, como le dijera, como lo hizo Pedro, de una manera tan entendible, tan razonable, que te llega al corazón, que te trae desde antes, que lo puedas entender y puedas decir, solamente es Dios. O sea, no tienes otra escapatoria más que decir qué es lo que tengo que hacer. Solamente es esa persona. No todos tenemos esas habilidades. Es, por ejemplo, en la actualidad todos podemos tirarle a la carpintería, pero no todos podemos hacerlo con una facilidad. Alguien para fabricar una banca puede hacerlo en cuestión de minutos, por los cortes y todo, y yo me llevaré, yo creo que un mes, ¿verdad? De andar mirando tutoriales y de todo, pero al final medio hace uno las cosas. Pero alguien que Dios ha dotado con una capacidad especial, como que ni se esfuerza, te lo expone y dices, bueno, ¿y este bárbaro cómo? Y le preguntas, hermano, ¿y cuánto estudió? No, pues fue ahí nada más, venía en camino, medité en la palabra y todo, y el Señor me dio y ya estuvo. Y dices, wow, así quisiera yo, ¿verdad? Y uno tiene que darles como el músico. Hay músicos que vienen con ese talento y otros que queremos ser músicos y llevamos toda una vida de rascarle y medio tocamos todavía. Pero hay gente que nada más agarra y parece que está agarrando masa, ¿verdad?
le da las cosas. Entonces, cuando Dios levanta a alguien con el don del ministerio profético, ya lo ha dotado con una capacidad especial, pero es necesario que lo haga. Entonces, algo para ir terminando aquí. Entonces solamente no transmite ninguna revelación, sino que da una proclamación de lo que ha sido la palabra escrita. Aún los profetas bíblicos eran predicadores que se dedicaron a proclamar la verdad divina, tanto en revelación como en reiteración. Profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel proclamaron durante toda su vida la palabra de Dios. En comparación, solo una pequeña porción de lo que predicaron está registrado en la Biblia como la revelación directa de Dios. En consecuencia, ellos debieron haber reiterado de manera continua esas verdades e insistido en ellas con la paciencia de un buen maestro para repetir, explicar y recalcar la palabra de Dios que estaba disponible en las Escrituras. Entonces, los profetas solamente repitieron lo que ya estaba. ¿Sí? Ahora vamos al punto número 3, el tiempo ahora sí me apremia. 10 minutos y terminamos. Discernir el verdadero profeta del falso. Entonces, en base a lo que vimos tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios sigue levantando profetas. Bueno, los encuentro como convencidas, como que están, si digo que sí, ya está como aquellos a los que les preguntó Jesús, ¿verdad? Que le dijo, a ver, díganme, contéstenme esto, y dijeron, si le digo que sí, va a ser esto, si le digo que no, perdón. Dios sigue levantando profetas, pero Satanás levanta sus falsos. Aún Jesús todavía en su ministerio les dice en Mateo capítulo 7, comienza a decir que se guardaran de los falsos profetas que vendrían como lobos rapaces, que se vestirían como ovejas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando te dicen cuídate de los falsos, ¿por qué quiere decir? Porque hay buenos. Aún los apóstoles decían que se habían levantado falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. ¿Qué quiere decir? Porque hay lo bueno. Es, por ejemplo, si yo le digo, cuídese de los billetes de 500 pesos, de los falsos billetes de 500 pesos. ¿Por qué? Porque hay verdaderos y pueden tener cierta similitud que a la ligera los pasamos por buenos. ¿Sí? Los verdaderos son los que profetizan pura prosperidad. Para el que quiere oír la verdad. Es que a esos son a los que los tienen ahorita por verdaderos, los que les profetizan lo bueno, son a los que quieren, y a los que les profetizan arrepiéntete porque busca al Señor, a esos no los quieren. Y lo que viene es, por ejemplo, Jesús hablaba a través de sus profetas que su pueblo perecía por falta de ¿qué? De entendimiento. Por eso decía, ustedes quieren escuchar prosperidad, por eso no aceptaban a Jeremías porque les profetizaba destrucción por causa de la desobediencia. Y se levantaba uno y le decía, no, así no dice el Señor, dice que viene prosperidad, viene esto, viene el otro, y Dios me dijo, y Dios todo, y dice, y a eso sí le creían. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba interesado en obedecer a Dios. Entonces, cuando al pueblo le hace falta entendimiento, le hace falta interés por lo de Dios, es fácil de engañarse. Ahora, es como hoy en día la gente no se interesa por su alma, está interesada por los bienes y no se interesa por el alma, por eso. Acepta lo que cree. Dice sí. Este es el bueno, ¿verdad? Este es el bueno. Y ahora vamos a ver que discernir ahora del verdadero profeta, discernir del verdadero profeta del falso, es que hay dos características del verdadero profeta que son la sencillez y el amor. Va a decir, ¿andan a poco con eso? Pues yo los que he visto son según bien amorosos y bien sencillos. No, y ponga atención. Lo que caracteriza, solo son dos características del verdadero profeta, que es la sencillez y el amor. Aunque la palabra sea de juicio, el corazón del profeta rebosa de amor y su conducta sencilla demuestra a quién está sirviendo. Ahora, veamos a los actuales profetas que hablan, profetizan pura prosperidad. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tienen sencillez? No dan paz sin guarache.
le piden hasta agua de marca, No quiero hablar de la verdad, porque no vaya a salir por allí, como más si nos metemos en problemas. Entonces, el verdadero profeta rebosa de amor y es sencillo. Aun cuando su palabra profética declara un juicio, tiene un corazón lleno de amor y compasión por esas personas. Vemos aún a Jeremías, que aún con todo lo que le venía, pero él tenía un amor por su nación, que seguía profetizando y no paraba, y él esperaba que se volvieran de su mal camino. Otra de las cosas, nosotros vemos que el falso profeta solo piensa en sí mismo, en su estatus y beneficios. Profetiza con el propósito de promoverse a sí mismo. Eso es todo. Eso es lo que hace. Entonces, vamos entendiendo, para que puedan entender, el ministerio profético sigue en la actualidad. Las dos características del verdadero es de que trae un corazón lleno de amor y sencillo. No fácil, es sencillo, hermano. ¿A quién le gusta servir a los demás? Amén, ¿verdad? Pero sírvame primero a mí, que yo alcance. ¿Sí? Porque a veces la cultura nuestra o el estilo de vida que se vive en el mundo es de primero yo. Ya si los demás no alcanzan, ¿verdad? Y eso está arraigado en el corazón. El pueblo de Israel, cuando Dios les envió el maná, que lo que hicieron, Dios les dijo específicamente: recojan solo para lo que van a consumir hoy, no recojan más. ¿Y qué hicieron? No, hombre, si hay ahorita, ¿para qué nos mandaba tanto, verdad? Tampoco lo vamos a dejar ahí tirado. Yo lo estoy parafraseando, déjenme imaginar. Han dicho, no, aquí, si no alcanza el vecino por no madrugar, es hasta que madruga, Dios lo ayuda. Así es de que nos levantamos primero nosotros. ¿Y qué sucedió? Se gusanó, ¿verdad? Bueno, entonces nadie es, por sus frutos también los conoceréis. Pues el resultado o fruto de lo que el profeta dice y hace revela su carácter. Ahora, no olvide que no debemos nosotros distinguir el verdadero profeta del falso por el desempeño. Porque a veces decimos, no, es que sí fue hasta allá, hermanos. Es que mire aquí, le atinó, y a veces no se dio cuenta que yo lo estoy investigando por el Facebook. Ya se dio cuenta que le gusta, ya se dio cuenta que le hace falta, que anda buscando novia, que anda buscando acá y todo. Entonces, dice que no olvide que no debemos nosotros de distinguir el verdadero profeta del falso por el desempeño que tiene o por el espectáculo que hace. O tienen la costumbre de que vayan uno de esos a predicar a cierto lugar lejos. Y ya hay uno de sus compañeros un año anterior y ya sabe cómo se llaman y ya sabe qué problemas tiene la iglesia, y ya llega el nuevo y dice, no, Dios me dijo esto, que fulano o aquí hay uno que está padeciendo esto. Ay, pues ¿cuándo vino? Pues como pues si ya el otro le avisó. Ya le da a saber. Sí. Entonces es por eso que nosotros no tenemos que por el desempeño ni por el espectáculo grande que hace. Tenemos nosotros que diferenciarlo por los frutos que producen. O sea, ¿qué producen? Una profecía, ¿qué produce? Examinemos las profecías que fin tenía. Era exhortar, animar, alentar, edificar, pero jamás en poner en contra. Puede decir, no, hermano, el Señor me revela que la vecina que tiene, sí, esa fue la que le mató el perro y todo. ¡Ay, sí! Y a veces, como dice el hermano, ya saben, ¿y qué es lo que hace el hermano? Pues le voy a matar el de ella, ¿verdad? Le voy a echar matarratas a que tal. Que comienza a producir algo. Entonces, no es qué es lo que produce, el fruto que hay. Ahora, a pesar de que el falso profeta es arrogante y malvado, él habla con gran elocuencia. Y eso basta para que sea tenido como verdadero, o sea, tiene buena labia. Y a veces los tenemos por buenos. Nosotros debemos de ser prudentes. El Espíritu Santo, mediante el Evangelio, nos ayudará a discernir la procedencia de estos engañadores y no se deje conducir por ellos.
Por eso es que tenemos que ver. Lea en segunda carta de Pedro, capítulo 2, lea el capítulo 2 y dése cuenta el carácter de los falsos maestros y profetas que vendrían. Y el apóstol Pedro nos advierte de ellos. Entonces, para ir terminando, acabamos de estudiar el ejercicio del ministerio del profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vimos que el ministerio, junto con el de los apóstoles, era uno de los pilares en el liderazgo de la iglesia del primer siglo. Efesios 2:20. A pesar de que a lo largo de la historia de la iglesia, el ministerio del profeta ha perdido preeminencia. Sabemos lo importante que es para la vida espiritual de la iglesia de Cristo. El profeta del Señor, con autoridad y sabiduría divina, debe poner al descubierto las injusticias, el falso profetismo y lucha por la edificación de la iglesia del Señor Jesús. Que Dios nos ayude. Entonces, hay profetas verdaderos, pero esos tienen que estar llenos de amor y sencillez de corazón. Con eso nos basta. Si ya llega un arrogante y uno que no saluda nada más a los que están a su nivel, y que a la hora de salir sale hasta por la otra puerta, y que de todo, esto está promoviendo solito. No hay sencillez. Y a nosotros ahora, hoy en día, como el pueblo, le repito, somos presa más fácil por las redes sociales, que todo el mundo nos mira. Y le digo, no es broma. Al igual como el que hacía milagros, que le decía que él contrataba gente que se hiciera pasar por enferma, y al final en las campañas de milagros sanaban, y alguien lo descubrió y le dice, ¿por qué haces esto? ¿Estás engañando? No, yo estoy estimulando la fe de todos los que asisten, porque al ver que se levanta un paralítico, la fe de los otros se estimula y el milagro va a suceder. Y todos sabemos que cuando nosotros le creemos a Dios, no al que está haciendo, le creemos a la palabra de Dios, que es un Dios de milagros, milagros pueden suceder. Pero ahí es donde nosotros vemos que unos se levantan y se están promocionando ellos mismos, elogiando. Y al final, ¿qué dicen? ¿Qué sentiste cuando puse la mano sobre ti? ¿Y en qué momento? ¿Qué necesidad? Pues si es Dios el que habla, si es Dios el que dice, ¿para qué nosotros tenemos que decirle qué sintió, qué no sintió? Pues Dios es el que lleva a cabo la obra. Entonces es necesario que abramos nuestros ojos y aceptemos al profeta verdadero, que con ese don ministerial profético nos va a equipar con la iglesia. No podemos nosotros alcanzar una madurez espiritual cuando nosotros rechazamos lo que Dios ha ido estableciendo para edificarnos. Se ha levantado lo falso. Es como hoy en día, podemos nosotros decir todo el gobierno es corrupto, pero no todo el gobierno es corrupto. Hay mucha corrupción, es verdad, pero no podemos poner a todo político en corrupción, porque existen oficiales dentro del gobierno que son honestos, pero los opaca la corrupción. Y es igual en la vida cristiana. Dios levanta a sus verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas, verdaderos pastores y maestros, pero también están los falsos y son los que se promocionan. Cortamos aquí. Vemos, y con esto termino, porque muchas de las veces lo falso resalta más que lo verdadero. Porque a veces atendemos a quien nosotros queremos y no apoyamos al que verdaderamente a veces Dios ha llamado. Para decir, hermano, ¿cómo estás? No es que les esté pidiendo dinero ni nada, ni se pida dinero en la iglesia, sino que a veces nosotros, llega alguien y nos dice algo que nosotros queremos escuchar, dale. Y a veces Dios levanta a alguien y nada más porque no nos dijo lo que era, no temblaron las bancas, no hubo nada, y a ese sí, no, pues si Dios lo mandó, pues ahí que se la vea con Dios, ¿verdad? Hay iglesias en Estados Unidos que se levantan y van a hacer una iglesia nueva y mandan primero a sus alrededores a ver qué les gusta escuchar, y sobre la estadística que levantan ya saben que la mayoría de veces les gusta y eso les predican, pero el arrepentimiento y la salvación y el pecado
levántanos para este Van dando lo que el pueblo pide, no lo que Dios da. Sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Espero no haberlos confundido. Y espero mejor haberles despertado un poquito más de interés por escuchar escudriñar la palabra de Dios. ¿De qué manera no vamos a ser engañados? Lean. Había un dicho que alguien promocionaba la lectura y decía: si no leo, me aburro. Allá traía otro mensaje también. Si no leemos, pues nos vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Te pido en esta hora que seas tú despertando un interés profundo en nuestros corazones.